Buenos días, señores alumnos. Siendo las 10:52 del día 27 de octubre, vamos a iniciar nuestra sesión número 12, en la cual vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de lo que es el potencial eléctrico. Bien, el día de ayer habíamos revisado un poco la teoría del potencial. Habíamos hablado acerca de lo que era las diferentes formas en las cuales se va a presentar podemos calcular el potencial eléctrico, ¿no? Acá tenemos para cargas puntuales, para una distribución discreta de cargas puntuales. También tenemos el potencial eléctrico debido a una distribución continua de carga, ¿no? Habíamos visto también lo que era la energía potencial eléctrica, la cual está asociada a dos cargas, ¿no? Tenemos la carga Q1 y la carga Q2. Tenemos la fórmula para calcular la energía potencial eléctrica. Algunas consideraciones en cuanto a cómo está el campo eléctrico para una carga, ¿no?, con un campo eléctrico constante, cómo debo proceder. Habíamos conversado de esto, ¿no? También habíamos visto lo que es las superficies equipotenciales, ¿no? Superficies en las cuales el potencial eléctrico es el mismo. Pues bien, hoy día vamos a aplicar un poco estos conceptos, ¿no?, para resolver algunos ejercicios. Muy bien. El primer ejercicio que tenemos es el siguiente. Nos habla de que en una recta hay un punto P, el cual está a 30 centímetros de este mismo punto P, ¿no? Y se encuentra una carga Q1 de valor más 3 microcoulomb, y a 80 centímetros de esta carga Q1 se encuentra otra carga Q2 de menos 4 microcoulomb. Se nos pide calcular el potencial eléctrico en el punto P. Muy bien, entonces vamos a resolver este problema. Ya. Acá lo tenemos. A ver, buenos días. Muy bien, acá tenemos. Vamos a copiarnos el enunciado para tener esto. Muy bien, entonces, recuerden que el potencial no es un vector, ¿ya? No es un vector, por lo tanto, entonces ya no tenemos acá necesidad de ver lo que son los vectores unitarios, nada de esto. Sin embargo, sí tenemos que tener presente, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta el signo de las cargas, ¿ya? Si la carga Q1 es positiva y la carga Q2 es negativa, eso sí tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros vamos a utilizar, ¿no? Nosotros vamos a utilizar, acá tenemos nuestras fórmulas. Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, acá en estas fórmulas, en esta fórmula, vamos a llevar esta fórmula para acá, para tenerla presente, ¿no? En nuestra fórmula nosotros sí tenemos que considerar el signo de las cargas, ¿no? Como ya se trata de magnitudes escalares, ya no son vectores, entonces sí tengo que considerar el signo, ¿ya? Cuando son vectores, el signo yo lo utilizo para determinar hacia dónde va a ir ese vector, ¿no? Si es positivo, digamos, va hacia arriba o a la derecha; si es negativo, va a la izquierda o hacia abajo, ¿no? Entonces, para eso me sirve el signo. Sin embargo, en magnitudes escalares, sí el signo me representa si el potencial es positivo o el potencial es negativo, ¿ya? Y para eso necesito yo incluir en la fórmula el signo de cada carga. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque se tratan de cargas puntuales. En sí, la que estamos utilizando es la fórmula para una distribución discreta de cargas, porque ya tenemos más de una carga. Acá son dos cargas, ¿no? Entonces, esta es la fórmula. Pero esta parte
de esta fórmula para una carga. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar el efecto de cada carga por individual hacia el punto P y después sumamos los efectos. Entonces, yo podría poner, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que el potencial en el punto P va a ser igual ¿a qué? Al potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Esto va a ser, vamos a decir, nuestra fórmula. Esto es lo que vamos a buscar. Entonces tenemos que determinar primero el potencial en la carga debido a la carga 1 y después el potencial debido a la carga 2. Pues bien, el potencial debido a la carga 1, fíjense, esto es muy sencillo. El potencial debido a la carga 1, ¿a qué es igual? ¿Qué me dice la fórmula? A una constante eléctrica, listo, ya la conocemos, no hay problema, que multiplica a la carga que va a originar, que va a producir ese potencial. Entonces, la carga, estamos viendo respecto a la carga 1, entonces, por la carga 1, con respecto a quién, a la distancia a donde quiero calcular el potencial. En este caso sería 30 centímetros. Podemos poner acá un ratito. R1 va a ser igual a 30 centímetros. Muy bien. Perfecto. Pero, ¿qué tenemos nosotros? Que mi constante eléctrica no me habla de centímetros. Mi constante eléctrica me habla de 9 por 10 a la 9 metros cuadrados sobre, ¿recuerdan? Metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, estamos hablando de metros. Entonces, esto tenemos que expresarlo en metros. Esto va a ser igual a 0.3 metros. Entonces, nosotros vamos a tener acá mi R1. Si reemplazamos en valores numéricos, entonces vamos a tener acá 9 por 10 a la 9, que es la constante, que multiplica, y acá, ojo con los signos, la carga 1 vale 30 microcoulomb. Es positivo, entonces, así, 30 microcoulomb, 30 por 10 a la menos 6 micro. Listo. Todo esto sobre la distancia que hemos calculado, que son 0.3 metros, ¿no? 0.3 metros, ya bueno, pero metros. Listo, entonces, acá ya tenemos en mi representación valores numéricos. Entonces, de dónde el potencial 1 va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto sale esto? A ver, por favor. ¿Cuánto va a salir todo esto? Nueve por 10 a la cuarta. A ver. ¿Cuánto les ha salido? 9 por 10 a la 4. 9 por 10 a la 4. ¿Sí? Ya. Entonces, o lo que podría ser igual a 90. Está bien, 9 por 10 a la 4, o también a 90 por 10 a la menos, o perdón, 10 a la 3. No sé bien, las unidades son el voltio. ¿Listo? Entonces, acá tenemos mi primera respuesta. Ya tenemos este valor. ¿Listo? Esto ya tenemos. Ahora nos vamos por la segunda, ¿no? Entonces, B2 va a ser igual, ¿no? A la constante eléctrica por la carga. ¿Qué carga ahora? La carga Q2 sobre R2.
Y este R2, bueno, eso va a ser igual, ¿no? 9 por 10 a la 9, por 10 a la 9, que multiplica a la carga. La carga, ¿qué me dice? Menos 4 microcoulomb. Eso sí, no nos olvidemos el signo. Menos 4 por 10 a la menos 6 microcoulomb. Listo. Y la distancia va a ser igual a, desde la carga 2 hasta el punto P. Entonces, R2 va a ser igual a 0.3 metros, ¿no? Pasándolo ya a metros, más 0.8 metros. Listo. Este es igual a 1.1 metro. Listo, entonces ponemos acá 1.1 y ahora sí, B2 a qué va a ser igual. A ver, que será igual. A ver si le sale igual. 32.7 por 10 a la 3 voltios. Pero por el signo menos 32.7 por 10 a la 3 voltios. Listo, ahora sí, podemos decir que el potencial en el punto P va a ser igual a 90 por 10 al cubo más, y acá viene menos 32.7 por 10 al cubo. Por 10 al cubo. Listo. Son magnitudes escalares, entonces directamente operamos. Entonces el potencial en el punto P va a ser igual a debe salir eso acá, 57.3 por 10 al cubo voltios, ¿no? O lo que es igual a 57.300 voltios. 57.300 voltios. ¿Listo? Esta es la respuesta a este problema, ¿no? Esta es la respuesta final. El potencial en el punto P, debido a esta distribución de cargas, es de 57.300 voltios. ¿Listo? Es un valor muy alto, ¿no? Pero recordemos que son cargas estáticas, ¿ya? O sea, no son cargas en movimiento como cuando uno mira 220 voltios. Uno puede mirar 57.300 voltios, es bastante, pero como les digo, es electricidad estática, no está en movimiento esta electricidad, ¿no? Se está produciendo debido a dos cargas, en este caso a dos cargas puntuales, ¿no? Que están en la configuración que tenemos acá, a una cierta distancia, ¿no? Lo tenemos acá. Y producen ese potencial en este punto con respecto a una distancia muy larga que es el infinito. Entonces, en este punto tenemos una diferencia de potencial de 57.300. Si nos acercamos hacia las cargas, va a aumentar. Si nos empezamos a alejar de las cargas, ese potencial va a disminuir, ¿no? Pero su valor, como podemos ver, es muy alto, ¿no? Entonces, a la fecha no se aprovecha mucho ese tipo de energía, ¿no? Se está buscando una manera de aprovechar esta energía. ¿Ya? Son 57.300 voltios, pero acá no hay corriente. La corriente es prácticamente cero debido al no movimiento de las partículas. ¿Ya? Cuando veamos corriente eléctrica, vamos a ver que ahí es
es diferente el tratamiento porque ahí las partículas se mueven, ¿no? Entonces se crea una corriente eléctrica, ¿no? Hay un intercambio, entonces ahí también se pierde energía, entonces por eso es que los valores son mucho más pequeños. En cambio acá no. Es igual, cuando uno pisa una alfombra, también libera cientos, ¿no? Se crean ahí. Cuando ustedes caminan por una alfombra, se crea en ese contacto entre sus zapatos y la alfombra, se crean también cientos de miles de voltios, ¿no? Lo ideal, por así decirlo, sería aprovechar esa cantidad de voltaje que se crea en esas situaciones, ¿no? Para utilizarlo ¿no? Para cargar equipos, para energizar algún dispositivo, algún componente, ¿no? Igual cuando uno se peina, ¿no? Y a veces el contacto entre el peine y el pelo produce descargas eléctricas, entonces también lo ideal sería aprovechar esa cantidad de energía. Cuando cae un rayo, y es atrapado por un pararrayos, también la cantidad de energía que se encuentra en ese momento son también de varios cientos de miles de voltios, ¿no? Entonces, dependiendo a veces ya la cantidad es bastante y puede matar a una persona, ¿no? Por la cantidad de energía. Pero todavía no hemos encontrado una forma de aprovechar esa energía. Sería muy interesante poder aprovechar 57.300 voltios, como es este caso, y obtener energía que nosotros podamos utilizar. Muy bien. ¿Se entendió el problema? No es tan complicado, ¿no? Entonces, primero tienen que calcular debido a una carga, después debido a otra carga, y por el principio de superposición, sumo los efectos de ambas cargas y encuentro la respuesta total. Muy bien. Entonces, ese ha sido nuestro primer ejemplo, ¿no? Acá está. Y acá tienen un desarrollo más formal, ¿no? Un desarrollo más formal, les he puesto acá. Ya lo pueden tener. A continuación vamos a ver otro problema. ¿Ya? Vamos a copiar esta parte de acá. El enunciado lo vamos a copiar. Ahora tenemos acá dos cargas. Nos indica. Ya tenemos acá dos cargas. Y estas dos cargas, vamos a poner por acá. Ya, nos dice que tenemos dos cargas puntuales, ¿ya? Las cuales se encuentran separadas una determinada distancia, ¿ya? Están separadas una determinada distancia. Nos dice el punto A, bueno, le dan los valores, una de las cargas es positiva, mientras que la otra carga es negativa, ¿ya? ¿No? Les dan así estos valores, una positiva, otra negativa, una de 40 y la otra de menos 30, 10 a la menos 9 nanocoulomb, ¿no? Estas están separadas, una distancia de 10 centímetros. Dice, nos indica que el punto A es el punto medio entre ambas cargas. ¿Listo? Dice, pues el punto B está a 8 centímetros de Q1 y a 6 centímetros de Q2. Entonces tiene esa distribución. Nos piden calcular el potencial eléctrico en el punto A, después el potencial eléctrico en el punto B, y finalmente nos piden calcular el trabajo realizado para mover una carga que vamos a ubicarla precisamente en el punto B y la desplazamos hacia el punto A. Muy bien. Entonces, ¿cómo van a proceder para este caso? De manera similar al caso anterior. Vamos a utilizar la fórmula de potencial eléctrico para cargas puntuales. ¿Ya? Potencial eléctrico para cargas puntuales. Entonces, nuestra fórmula nuestra fórmula es B es igual a la constante eléctrica
por la carga que va a producir el campo respecto a la distancia donde quiero calcular. Esa va a ser mi fórmula. Muy bien. Entonces, en el punto A, que es el primero donde me piden, ¿no? Entonces la parte A, el problema me dice en A. Muy bien. En el punto A, ¿qué va a ocurrir? En el punto A va a ocurrir que el potencial en A se va a deber a dos efectos. Al potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. Y vamos a separarlo así, 1A y 2A. Listo. Entonces vamos a calcular. El potencial 1A, el potencial en el punto A debido a la carga 1 va a ser igual a la constante eléctrica por la carga Q1 respecto a la distancia, vamos a ponerle igual R1A. Listo. Y esto acá va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? La distancia R1A va a estar acá. Y la distancia desde Q1 hasta el punto A. Q1 tenemos, nos la da el problema. K sub B es la constante eléctrica, no hay problema, ahí tenemos el valor. Lo que tenemos que determinar es R1A. Y R1A está acá. Acá está R1A. Muy bien. Entonces va a valer 5 centímetros. No nos olvidemos las unidades, tiene que estar en metros. Entonces acá ponemos 9 por 10 a la 9, que multiplica a el valor de la carga Q1, que es igual a 40. Es positiva la carga, 40 por 10 a la menos 9. Y todo esto sobre la distancia. La distancia son 5 centímetros. Pueden poner así también, 5, 0.05 o también 5, ¿no? El mismo valor que ven acá, y centímetros vienen a ser 10 a la menos 2. También así. Y esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 10 a la 9 con 10 a la menos 9. Se van a eliminar, ¿no? Y acá sería 40 entre 5, 8, 8 por 9. ¿Cuánto sería? 72. Listo. Acá sería 72, por ejemplo. Colocan así, ¿no? Y ahora este 10 a la menos 2 va a subir como 10 a la 2, ¿no? Por 10 a la 2 voltios. Entonces, una forma, ¿no? Cada quien tiene su manera de resolver, es multiplicar solamente los coeficientes, 9 por 40, en este caso entre 5, ¿no? Operan esos tres, tienen el valor, y después los valores exponenciales, 10 a la 9, en este caso con 10 a la menos 9 se van a eliminar, y ese 10 a la menos 2 sube como 10 a la más 2, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro valor, y esto no es otra cosa más que 7, 2, aumentamos 2 ceros, 7200 voltios. Este es el valor para B1A. Ya tenemos B1A. ¿Listo? Ahora podemos determinar B2A. B2A, ¿qué va a ser igual? Igual, fórmula similar. Constante eléctrica por, ahora es la carga Q2. Vemos el efecto de Q2 sobre la distancia de Q2 al punto, sería R2A. Listo. ¿Y esto va a ser igual a qué? ¿Dónde está R2A? R2A está acá. De la carga hacia el punto A. Acá está R2A. Entonces, R2A. Listo. Muy bien. Y esto va a ser igual a 9 por 10 a la 9, que multiplica a la carga Q2. Pero la carga Q2 vale menos 30 por 10 a la menos 9. Entonces, no nos olvidamos el signo, menos 30 por 10 a la menos 9. Muy bien. Y la distancia, 5 centímetros. Entonces, 5 por
10 a la menos 2. Muy bien, si operamos todo esto, nos va a salir Menos 54. menos 54. 54 por 10 a la 2, ¿no es cierto? 2. Sí. Muy bien, entonces por 10 a la 2. Ya tenemos acá nuestro potencial, ¿no? Esto no es otra cosa más que también pueden dejarlo así, no hay ningún problema. O también expresarlo, otra forma es 5400 voltios. ¿Ya? Cualquiera de las dos es perfectamente válida, no hay problema. Muy bien, entonces podemos decir que el potencial en A va a ser igual a B1A, que nos ha salido 7200. 7200 nos salió, más B2A, pero B2A nos ha salido menos 5400 voltios. Muy bien. Entonces, B, el potencial en A, es igual a... ¿Cuánto es igual? 1800. 1800 voltios, ¿no? Si trabajaron con exponentes, sería 18 por 10 a la 2 voltios. Muy bien. Entonces, ya acá tenemos nuestra primera respuesta, la de la primera parte. ¿Ya? Entonces, esta es mi primera respuesta. Muy bien. Ahora puedo pasar a ver en el punto B. Hacemos exactamente lo mismo ahora para el caso B. Ahora nos enfocamos en B. De igual manera, ¿qué va a pasar? ¿A qué va a ser igual el potencial en el punto B? Va a ser igual al potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2. Listo. A eso va a ser igual. Entonces, el potencial debido a la carga 1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, bueno, nuestra fórmula podemos plantearla igual para que sea la constante eléctrica por la carga 1 sobre, ahora sí, mi distancia de 1 hacia B. Muy bien, esa distancia es esta de acá. Esta es la distancia, desde 1 hasta el punto B. Entonces, esta va a ser mi R1B, 8 centímetros. ¿Ya? Eso va a ser R1B. Y después vamos a ver que los 6 centímetros que vemos acá de Q2 hacia B viene a ser mi R2B. Muy bien. Entonces 8 centímetros. Vamos a poner acá igual. Entonces colocamos 9 por 10 a la 9, ¿no? Que multiplica a Q1, que eran 40 por 10 a la menos 9. Y todo esto sobre 8 centímetros, que vienen a ser 8 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Entonces, esto va a ser igual a... ¿sí? 45 por 10 a la 2. A la 2, ¿no? Entonces ya tenemos acá 45 por 10 a la 2. Muy bien, 10 a la 2 voltios. Muy bien, esto no es otra cosa más que 4500 voltios. Va a tener una idea de ese voltaje, 4500 voltios. Ahora el potencial debido a la carga 2. Entonces va a ser igual a, acá tenemos nuestra fórmula, R2B, muy bien, y esto va a ser igual a 9 por 10 a la 9, y acá multiplicar la carga va a ser igual a menos 30 por 10 a la menos 9. Todo sobre, habíamos dicho que la distancia era 6 centímetros. Entonces, 6 por 10 a la menos 2. Y eso nos va a dar... ¿cuánto nos Menos da? 45. Menos 45. Menos 45 por 10 a la 2.
por 10 a la 2 voltios, ¿no? Lo que es igual a menos 4500 voltios. Listo. Ya tenemos. Entonces mi potencial en el punto B va a ser igual a los 4500 que produce la carga 1 más los menos 4500 de la carga 2. ¿Listo? Entonces todo esto me da que el potencial en el punto B es igual a 0 voltios. Entonces fíjense acá cómo debido al efecto de dos cargas el potencial se puede, ¿no? En este caso se ha anulado ese potencial. Muy bien. Ahora nos pide en la parte C el problema, nos pide calcular el trabajo. Vamos a regresar un ratito acá arriba a la gráfica. Miren, nos está pidiendo el trabajo que yo debo hacer si yo ubicase acá, justo en el punto B, si ustedes aquí en el punto B ubican una carga. Imagínense que ahora colocamos justo en el punto B una carga. Vamos a llamarla, por ejemplo, Q3. Una carga Q3 la vamos a ubicar acá. Esta carga tiene este valor, 25 por eso al menos 9 cono. Y tenemos que desplazarla desde B hasta A. ¿Ya? Desde B hasta A. Eso tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, para esto, ¿no? Acá tenemos nuestra carga, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Esta es nuestra carga y tenemos que desplazarla. Ya tenemos la distancia, tenemos, ¿no? Todos los valores, incluso ya tenemos los potenciales, porque miren, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. La fórmula es, si ustedes recuerdan, hemos visto que la energía U entre una carga de prueba, Q sub 0, es igual a la diferencia de potencial, ¿sí? Es igual a la diferencia de potencial, ¿no? B sub B menos B sub A. Eso habíamos visto, ¿bien? Eso lo tenemos en nuestras fórmulas. Muy bien, entonces nosotros vamos a adaptarlo. La diferencia de potencial es ¿de dónde a dónde? De B hacia A. Entonces siempre se pone el final al comienzo. Entonces ponemos acá de B hacia A. Entonces sería desde A menos B. ¿Listo? Y esto va a ser igual ¿a qué? A la energía. ¿Sí? A la energía. Pues la energía no es otra cosa más que, no hablamos acá de energía, acá sería toda la energía, pero la única energía que vemos acá es el trabajo. ¿Sí? No hay energía cinética. Entonces la energía que tenemos acá es la energía potencial, en este caso debido a trabajo. Entonces acá va a haber un trabajo en mover la carga de un punto a otro. Entonces, si quieren pueden poner acá, así, trabajo para mover desde B hacia A, desde B hasta A. ¿A quién? A la carga Q sub 0, ¿no? A la carga de prueba. Entonces, el trabajo para mover esta carga, ¿no? Ya reemplazando, esto va a ser igual ¿a qué? Esta pasa multiplicando a Q sub 0. ¿Esa carga cuánto vale? Esa carga es de 25. Entonces ponemos acá 25 por 10 a la menos 9. Listo, esa es mi carga de prueba. Como ha pasado al otro lado, multiplicando por la diferencia de potencial. El potencial en A era 1800 voltios, ¿no? O 18 por 10 a la menos 2, ¿no? Cualquiera de las dos, por 10 a la menos 2, menos el potencial en B. Y el potencial en B era 0. Listo, entonces yo voy a operando esto, voy a tener que el trabajo para mover una carga desde el punto B hasta el punto A va a ser igual a, ¿cuánto le sale? A ver, ¿cuánto le sale acá?
ver, señores, ¿cuánto le sale? ¿18 por 25? 450. 450. ¿Listo? Entonces acá podemos poner así. Miren, sin complicarnos tanto. 18 por 25, les ha salido 450. ¿Listo? Y acá ponemos 10 a la menos 9 y 10 a la menos 2. 10 a la menos 7. Ah, No, perdón, 10 a la 10 a 11. la 2 es, ¿no? 10 a la 2 positivo, perdón, pero yo me estoy acá equivocando. Acá es 10 a la 2. Entonces acá sería por 10 a la 7. menos, ¿no? Por 10 a la menos 7. Unidades en Joule. ¿Listo? En Joule. Entonces tenemos que es 450 por 10 a la menos 7 joules, ¿no? Esa es la cantidad de energía necesaria para yo mover la carga del punto B hacia el punto A. ¿Ya? Entonces hemos utilizado nosotros, bueno, acá sería esta nuestra fórmula, nuestra respuesta final, ¿no? Esta es nuestra respuesta, ¿no? Nuestra respuesta, y podemos indicar que nosotros hemos utilizado como fórmula, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Esta ha sido nuestra fórmula. Ya está, para tener de referencia. ¿No? Tenemos nuestra fórmula y nuestra respuesta final. ¿No? Entonces, para encontrar energías, trabajos, van a necesitar calcular primero los potenciales, ¿no? Que es el tipo de problema muy común. ¿Listo? ¿Está ahí? ¿Qué tal? ¿Sí se entiende? ¿No? Me parece que está sencillo, ¿no? Por el hecho de que no tiene vectores. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos acá ejercicio más, a ver. Bueno, acá está la solución de este mismo problema, un poco más formal. Acá está. Vamos a ver este otro ejercicio, en el cual ahora me habla acerca de una distribución continua. Ya, acá tenemos ya un objeto. Entonces, vamos a ver cómo vamos a resolver un problema con este tipo de elementos, ¿no? Ya es otro tratamiento. Entonces acá vamos a llevarnos. Nos está hablando de, nos piden igual calcular el potencial eléctrico, ¿no? Debido a una distribución de carga. En este caso se trata de una distribución en la forma de una barra de longitud L, ¿no? Acá tenemos nuestra barra de longitud L, ¿listo? ¿No? Lleva una densidad de carga lineal lambda, ¿no? Y yo quiero calcular el potencial en un punto P, que está situado a una distancia A, que coincide con el punto medio de esta barra. Es una proyección hacia el punto medio. Muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros tratar este problema? No podemos tratarlo de manera directa con fórmulas. No tenemos que, lo que primero debemos hacer es determinar nosotros acá un diferencial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, ¿no? Vamos a determinar acá un diferencial. Ponemos acá mi diferencial, por ejemplo. Ponemos acá. Acá va a estar mi diferencial. ¿Listo? Es un diferencial de longitud. ¿Listo? Un diferencial de longitud, el cual lleva asociado un diferencial de carga. Muy bien. Vamos a asumir que acá va a ser mi eje Y, y asumamos que acá va a ser mi eje X. Muy bien. Entonces, la fórmula que ustedes van a tener que emplear es que el potencial va a ser igual a la constante eléctrica, que ya conocemos, por la integral del elemento que produce el potencial, el diferencial de carga, con respecto a una distancia R.
igual que en otros casos, para poder integrar, necesitamos que estas dos variables, ¿no? Estas dos variables que vemos acá, carga y distancia, las dos estén expresadas en un mismo término de referencia para poderlas integrar. Muy bien. Entonces, para el caso, tenemos que el diferencial de longitud va a ser igual a un diferencial de y. Estamos usando eje y, diferencial de y. Muy bien. ¿Dónde está esta R? Esta R va a estar acá. Acá va a estar R. Es la distancia desde el diferencial al punto donde ustedes van a calcular, ¿no? Van a calcular el potencial. Esta distancia, esta altura que ven acá, no la conozco, ¿no? No la conozco. ¿A qué altura se encuentra este diferencial? Sé que se va a mover, por ejemplo, desde menos L medios hasta L medios, o desde 0, ¿no? Si este fuera mi 0, desde 0 hasta L, o si, como he puesto acá, este es mi eje X, desde 0 a L medios. Entonces, como no conozco esa altura, yo puedo poner que esa altura es Y, en referencia igual al eje, ¿no? Y he puesto diferencial de Y, ¿no? Si yo llamé esto Y, este tiene que ser diferencial de Y, ¿no? Viceversa, si yo le llamé este diferencial de Y, eso tiene que ser Y. Muy bien. Entonces vamos a expresar que sabemos que el diferencial de carga, ¿a qué es igual? Para una distribución continua. Es igual a lambda por un diferencial de longitud, que en este caso se llama diferencial de Y. ¿Listo? Ya tengo mi primera variable. Ahora R. R va a ser igual ¿a qué? Esta es la hipotenusa y estos son los catetos. Entonces va a ser igual a y al cuadrado más ¿quién? Más a, que es la distancia del punto, ¿no? En perpendicular. Y entonces este sería mi R. Ahora sí, fíjense, los dos elementos, mis dos variables, ahora sí tienen un elemento común que es Y. Planteamos la integral, ¿no? Decimos potencial, si quieren así, potencial en el punto P va a ser igual a mi constante eléctrica, ¿no? Por la integral de diferencial de carga, que es lambda por diferencial de Y sobre la raíz cuadrada de Y al cuadrado más A al cuadrado. Muy bien. Listo. Ese sería mi... ¿Y qué me está faltando? Los límites de integración. Entonces, ¿cómo podríamos hacer acá? Como digo, podemos integrar desde el menos L medios hasta L medios, ¿no? Podemos hacerlo así. O podemos integrar desde 0 hasta L medios, y como vemos que es simétrico, hay simetría, lo mismo que va a pasar acá en este lado, va a pasar hacia abajo, ¿sí? Entonces, hay simetría, las distancias también van a ser las mismas, ¿no? Entonces yo podría decir que va a ir de 0 a L medios, y lo multiplico todo por 2. Entonces acá sería por 2. ¿Listo? Así. O si quieren, mejor para mejor para que no se mire mal, podemos poner 2 veces la constante eléctrica, ¿no? Entonces acá sería 2 por la constante eléctrica. ¿Listo? Y por la integral. Entonces, este es el elemento que tienen que integrar, ¿no? Si nosotros integramos todo esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que acá, bueno, la respuesta va a ser que el potencial en el punto P va a ser igual a ver si no ya lo voy a hacer por partes, a ver acá para que vean.
a 2 veces la constante eléctrica por lambda, ¿listo? Y les va a salir acá, Profe, ¿sí? ¿por qué el 2? Ah, ese de acá. Es porque voy a integrar solamente la mitad, de 0 a L medios, de 0 a L medios, ¿ya? Pero como yo debo integrar todo, esta parte se repite acá abajo. Es simetría. Entonces, si se cumple esto de simetría, basta con que yo integre la mitad y lo multiplico por 2 para que sea toda la barra. ¿Sí? ¿Han visto Ya, eso? profe. ¿Sí? ¿Han visto eso en integrales? Cuando han visto integrales, ¿han visto ese tema de simetrías? Si tienes así, digamos, tu eje de coordenadas y te dicen, hay que integrar esta semicircunferencia que va desde menos A hasta A, ¿no? Te dicen, esta es una semicircunferencia, tienes que hacer la integral. Entonces, como hay simetría, es una semicircunferencia, ¿no? Si acá fuera diferente, ya no aplica, ¿no? Pero como es simétrico, o sea, lo mismo que tú ves acá, lo ves acá reflejado, entonces, solo basta con que integres una región, integras esta región, ¿no? Entonces te pide el área, entonces el área va a ser igual a 2 veces la integral, ¿no? Ya sería ahora, como acá es el centro, es 0, de 0 hasta A. De 0 hasta A y lo multiplico por 2 porque es la otra parte, ¿no? Y bueno, acá viene el argumento de la función, ¿no? Lo que vaya a ser acá, ¿no? El y cuadrado para poder integrar. ¿Sí? ¿Han visto esto? En integrales. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Miren, si fuera que no lo han visto o no lo recuerdan y no entienden mucho esto de por qué el número de multiplicarlo por 2, entonces otra opción sería evaluar la integral desde menos L medios, ¿no? Que es la parte, si este es mi 0, acá sería menos L medios, ¿sí? Desde menos L medios hasta L medios, ¿sí? Menos L medios hasta L medios. Ahí también podrían evaluar su integral, ¿ya? Muy bien, entonces, retomando acá, vamos a tener que, todo esto, si aplicamos la integral, esto me va a salir acá, logaritmo de quién, de y más, y acá viene la raíz, de y cuadrado más a cuadrado, ¿listo? Sí, me quedaría todo evaluado desde 0 hasta L medios. Listo. Muy bien, donde ya una vez que reemplacen, acá, esto va a salir así, 2, esto queda acá igual, no se modifica, lambda, y acá les va a quedar, ya a la hora de hacer el reemplazo, logaritmo natural, no, pero antes no, logaritmo base 10 de, acá va a quedarles así, L medios, más, y acá queda así, raíz cuadrada de L cuadrado, más 4a cuadrado, cerramos la integral, todo sobre 2, paréntesis, menos logaritmo, base 10, ¿de quién? Logaritmo de A. Así debe salirles. Y son donde acá, bueno, podríamos aplicar propiedad de logaritmos, ¿no? Cuando tengo una resta de 2 logaritmos, eso se puede convertir en una división. Y si lo hago, una división de sus argumentos,
Entonces, al final me va a quedar que el potencial en el punto P va a ser igual a 2 veces la constante eléctrica por lambda, ¿no? Y acá me va a quedar por el logaritmo ¿de quién? El logaritmo de L más, si van a tener raíz cuadrada de L cuadrado más 4A cuadrado, ¿sí? Todo sobre 2A. ¿Listo? Voltios. Esta sería mi respuesta al ejercicio. Esta es la respuesta al ejercicio. Muy bien. Entonces, lo que acá tienen que... Miren, yo he dejado ejercicios, no sé si ya hayan visto ya los ejercicios que les he dejado, ¿ya? He dejado también ejercicio de potencial, hay problemas, ¿no? De campo eléctrico, bueno, varios temas. Bueno, todos los temas que hemos visto. En algunos van a tener que aplicar integrales. Como les decía, me interesa este planteamiento, esto de acá. Cómo van a integrar, cómo van a, ¿no? La fórmula que van a utilizar, necesito conocer esto, ¿ya? Esto yo quiero que ustedes me den, la fórmula que ustedes han visto conveniente utilizar, hacer los arreglos adecuados, ¿no? Que es esto, ¿listo? Y después, cómo se plantean resolver, ¿no? Con este planteamiento, ¿cómo planean ustedes resolver esta integral? Que viene a ser esta parte de acá, determinar los límites, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo conveniente, ¿no? Reemplazo mis datos, que sería para mí más conveniente evaluar la integral solamente de 0 a L medios, ¿no? Y la multiplico por 2, ¿no? Con eso ya consigo hacer la integral de todo. Muy bien, entonces, una vez que ya llegan a esta parte, llegaron a esta parte, ahora, ¿cómo resuelven la integral? ¿No? Entonces ya ahí entra a tallar un poquito lo que es ya su matemática, ¿no? Si ustedes ven que es sencilla para resolver y la pueden resolver de manera manual, perfecto, lo hacen, no hay ningún inconveniente. No quieren complicarse, quieren utilizar algún programa, ¿no? Tienen en Wolfram, en internet, o como les decía, ¿no? Pueden utilizar cualquier lenguaje, Python, SMAT, cualquiera, colocan la integral, ¿no? Ojo que acá todo está con letras, ¿no? Entonces tienen que recordar, bueno, si dominan un poquito esos programas, se llama cálculo simbólico, donde cada variable se trata como tal. No necesitas colocarle números. Tú colocas cálculo simbólico y de esa manera la respuesta que te va a dar va a ser muy similar a esta, ¿no? Muy similar, muy similar. ¿No? Entonces, tú evalúas y lo único que tienes que colocarme es cómo llegas de acá a acá. ¿Qué utilizaste? Por ejemplo, alguien dirá cálculo manual, formulario o Wolfram. Utilizando Wolfram, ¿no? Programa de internet, Wolfram, obtengo esta respuesta. Utilizando SMAT, obtengo esta respuesta. Utilizando Python, llegué a esta respuesta. Nada más. ¿Cómo resuelven de acá para acá? Eso no es tan relevante para el curso, para este curso. Como este curso es física, lo que nos interesa es el planteamiento. Te equivocaste en el planteamiento, como te les decía, ya si así resuelvas con computadora, con lo que quieras, la integral, te va a salir mal, ¿no? Por eso nos interesa el planteamiento, y para el planteamiento necesitamos conocer, ¿no? En este caso, la parte eléctrica, ¿no? En este caso, potencial eléctrico. Eso necesitamos para yo plantear acá una respuesta, ¿no? ¿Cuál es la fórmula que debo utilizar? De las fórmulas que tengo, ¿cuál debo utilizar? Esta. Allá, ¿qué necesito para calcular? Necesito acá R, entonces, R, ¿dónde lo voy a obtener? ¿Lo puedo sacar de manera directa, indirecta? Entonces, estas cosas yo necesito. Eso me dice a mí cuánto conoces el curso. ¿Listo? Ya, esto es matemáticas.
Y después, bueno, ya cómo operas, todo es matemáticas. Y después, bueno, puede haber acá algún comentario, ¿no? Adicional, ¿no? Que ya, bueno, es lo de menos. Pero igual, fíjense acá que ese logaritmo está dividido entre 2a, la distancia, entonces igual el potencial, como está dividido entre la distancia al punto, igual ese potencial, conforme transcurre la distancia, va a disminuir. Fíjense que ese potencial es directamente proporcional a L, a la altura de esa varilla, ¿no? Pero inversamente a la distancia. Entonces, se sigue cumpliendo que va a llegar un punto en el cual el potencial, ¿no? El potencial comienza a disminuir. Muy bien, entonces, esto sería algunos ejercicios sobre potencial. Yo igual les voy a subir otros ya resueltos para que igual vayan comparando. He subido a la página ya lo que era las presentaciones, la de ayer y la de hoy. También he subido lo que es tarea académica, por favor, para que vayan revisando. ¿Ya? La tarea académica es para la próxima semana. Entonces, a ver, déjenme ver si la tengo acá a la mano para mostrársela rápidamente. Pero ya eso la tienen ustedes, esto se la pueden revisar con calma. Pero, ¿de qué trata la tarea? La tarea trata de, nos dice, tienen que elaborar un mapa conceptual acerca de todo lo que han visto en este capítulo 1, ¿no? Desde cargas eléctricas, ¿no? Carga eléctrica, de ahí viene la fuerza eléctrica, cómo la calcularon a través de la ley de Coulomb, después viene el campo eléctrico, ¿no? Entonces tienen que hacer un mapa conceptual acerca de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿ya? Van a utilizar libros o en algunos casos algunas publicaciones si quieren añadir algo adicional a los temas que hemos visto. Si añaden algún punto adicional, no hay ningún problema, lo pueden hacer, ¿ya? Pero por favor utilicen libros, no utilicen fuentes de internet que no sean validadas, a no ser que sea de una universidad. Yo les recomendaría que no utilicen esas fuentes que no sean fidedignas, mejor utilicen libros, ¿ya? O como les digo, algunas publicaciones, algún material relevante. Después, brevemente describan 5 aplicaciones de campo eléctrico en la industria, en lo que es tecnología, ingeniería, bueno, en la vida cotidiana. 5 aplicaciones. Brevemente, una breve descripción. El campo eléctrico se utiliza en este punto en específico. Por ejemplo, una fotocopiadora, una impresora láser utilizan el campo eléctrico en la parte tal. Listo, ustedes definen, ¿no? Tienen que buscar y colocan. ¿No? Algo breve, ¿no? Las impresoras láser utilizan el campo eléctrico. ¿Para qué? Para, bueno, ya, les voy a decir, para fijar el tóner a la hoja. La fijación de tóner a la hoja en una impresora láser se hace a través de un campo eléctrico, ¿no? El tóner tiene una carga y al papel se le induce una carga diferente, ¿no? Después, en la formación de las letras, ¿no? Las cargas del tóner se adhieren a la carga del papel y de esa manera queda impresa en la hoja el texto que ustedes quieren. Y después, por un proceso de calor, bueno, se fija la hoja, ¿no? Pero hasta ahí es donde entra el campo eléctrico. Presentan un breve diagrama de ese equipo, de la aplicación y terminar. Sin embargo, si de las 5 aplicaciones, una toman y sí desarrolla un poquito más, ¿no? Entonces pueden hablar un poco más de esa aplicación. De las otras es más que nada es una muy breve descripción, ¿no? Les pongo acá no más de 20 líneas, no más, que no excedan las 20 líneas, y se incluyen su diagrama y nada más, ¿ya? Si tienen algunos, digamos, no recuerdan bien cómo va a ser un mapa conceptual, acá les dejo un enlace para que lo revisen sobre qué es lo que debe cumplir un mapa conceptual, ¿ya? El desarrollo de la aplicación específica,
¿no? Igual, información redundante. No les pongo un límite, pero no, tampoco no excedan mucho en lo que es la explicación, ¿ya? Solo la información que ustedes consideren relevante, no redunden, y sí lo que son más bien los diagramas, explicando el diagrama, ¿no? Cómo es que se aplica el campo eléctrico en determinada aplicación, ¿ya? Bueno, acá sus trabajos tienen que cumplir normas APA, o si es que la escuela tiene algún formato en especial, ¿no? En el cual les diga el tipo de letra, tamaño, espaciado, márgenes, buenas referencias, ¿no? Entonces utilizan eso. Le dan prioridad a lo que diga la escuela, ¿no? Si no hubiera, ya pasan a lo que son normas APA. Entonces, no me presenten trabajo. Cuiden mucho la presentación. No me presenten trabajos en los cuales una hoja está con un tipo de letra, otra hoja está con otra letra, una hoja con interlineado a 1.5, el otro le pusieron a 2. No, cuiden mucho la presentación, ¿ya? Eso es muy importante. Referencias bibliográficas, libros. No utilicen muchos libros. Con que utilicen 2 libros, 1, 2 libros, más que suficiente. No es que van a buscar 10, 20 libros, no. 1 o 2 libros máximo, y por ahí de repente si, bueno, encontré que, digamos, Kyocera en su página web me explica cómo utiliza el campo eléctrico, hacen referencia a la página web de Kyocera, por ejemplo, ¿no? Que es un fabricante de impresoras, ¿no? Algo así, nada más. No utilicen páginas que no son adecuadas, al menos para lo que es el ámbito académico. Deben entregarlo en formato PDF. El documento tiene que tener este código así: T1, de trabajo 1, guión bajo, su código universitario, .pdf. Así lo tienen que enviar. Lo van a enviar a mi correo. En el asunto van a poner trabajo 1, guión, su primer apellido y su primer nombre. Lo entregan el día 3 de noviembre, tienen hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Respeten todo lo que se ha visto hacia arriba y van a tener una nota aprobatoria. Cuanto mejor sea su trabajo, mejor nota aprobatoria, pero van a tener nota aprobatoria. Si no cumplen, hay 2 casos, ¿no? Por ejemplo, el que me envía fuera de la hora. No, que se me pasó la hora, profesor, que me lo envían a las 7, 8 de la noche. No, ya no, tu trabajo ya no se considera, es 0. ¿Sí? Por eso yo les doy un tiempo, ustedes antes de esta hora ya tienen que estar enviando, ¿no? 4, 3, 4, máximo 5 de la tarde. No esperen al último para enviar. Y para el caso de aquellos trabajos que va a estar revisando, el profesor no revisa, que va a estar revisando trabajo por trabajo. Yo lo he hecho un copy pega de internet, ahí encontré todo. Sí, puede ser que encuentres todo, pero de repente ni está validado por una universidad, ni siquiera, de repente es una monografía, alguien lo hizo y ni siquiera hubo una revisión, y lo presentas, ¿no? Uno se da cuenta, lo va a anotar, su nota no mayor a 10, es no mayor a 10. Ya se le califica, quizá por ahí ha puesto algo interesante, por ahí ha puesto algún material, pero su nota no es aprobatoria. Lo máximo que puede lograr con un buen trabajo es un 10. ¿Ya? Por eso respeten todo, respeten cómo deben entregar, cómo deben enviar, las fechas, y van a tener una nota, den por descontado que su nota es aprobatoria, ¿no? Claro que pesa mucho la información, pero acá también estamos revisando lo que es la actitud que ustedes le ponen a la presentación de un trabajo. Muy bien, señores. Si tienen Docente, otro comentario. Sí, dígame. disculpe, ¿este documento con las indicaciones no está en el aula virtual? Sino para Sí, tomarle foto. sí, no, ya le subí al aula virtual. Ya está en el aula Perfecto. virtual, ya lo subí. Eso. ¿Sí? Profe, ¿de casualidad ha pasado el link de asistencia? Sí, los he pasado, pero no le ha llegado. Si no, yo ahorita lo voy a pasar al grupo. ¿Ya? Sí, por favor. Se los paso al grupo, no hay problema. Ajá. ¿Listo? ¿Algún Gracias. otro comentario, alguna duda? Profesor, disculpe, Sí. sobre el punto 3 que mencionó,
la fecha, más arriba. Más arriba, en el comienzo había 3 puntos sobre el mapa conceptual. Ah, ya. Este de acá. Ya sí, en el punto 3. ¿Puede volver así indicarlo algo breve? Ya, sí, Nuevamente. mira, o sea, en el punto 2, tú buscas 5 aplicaciones, cualquiera. 5 aplicaciones del campo eléctrico, ¿ya? Encontraste 5. De las 5, toma una de ellas y la desarrollas un poco más, nada más. Acá, digamos, la nombras, ¿no? Por ejemplo, acá de las 5, 4 explicas un poco y una, la que tú vas a desarrollar en el punto 3, solo haces una pequeña referencia, ¿no? El campo eléctrico también se aplica en tal punto, listo. Por ejemplo, para el pintado de carros, ahí también se aplica la teoría del campo eléctrico. ¿Listo? Haces un pequeño diagrama y se acabó. Siempre y cuando en el punto 3 desarrolles cómo se pintan los carros utilizando el campo eléctrico. Y en el punto 3, ¿no? O sea, describes un poco más. ¿Sí? ¿Me dejo entender bien esa parte? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, de las 5, 4 sí haces una descripción, digamos, unas 10 a máximo 20 líneas, ¿no? Y su diagrama. Pero la quinta, la que tú vas a desarrollar, solo de repente un par de líneas, también se utiliza en esto, un pequeño diagrama, con la condición de que en el punto 3 ya lo hagas con más detalle, ¿no? Acá vas a detallar más, ¿no? Se utiliza para esto, digamos, en el pintado de vehículos, en las grandes fábricas, ahí se utiliza este sistema por tal motivo, y acá tenemos un diagrama de cómo se utiliza este proceso, ¿no? Bien, hay bastantes procesos, ¿sabes? Minería, en industria, en consumo también hay bastante. Entonces, cuestión nomás de que investiguen un poquito y van a encontrar. ¿Listo? Muy bien, señores. Si no hay más consultas, terminamos por el día de hoy. Cualquier duda que tuvieran, pueden hacérmela llegar a mi correo. ¿Ya? Igual de los problemas que he dejado, por favor, revísenlos y cualquier cosita me preguntan. Ya tienen un buen margen de tiempo para resolver, entonces no hay problema. Cualquier cosita que no ha quedado claro, me preguntan para poderlos ayudar. Muy bien, señores, no se olviden la asistencia. En un ratito les subo al grupo para que se registren. Muy bien, señores, nos vemos el día jueves. ¿Listo? Hasta luego.